Bueno, hoy como la mayoría de los días, uno está buscando a ver qué puede hacer o qué puede decir que resulte útil. Y todos los que estamos buscando eso a lo largo de la vida, tratamos de hurgar en los rincones del subconsciente alguna idea que supere lo cotidiano y que nos dé un instrumento para que mañana tengamos más habilidades, más capacidades y más recursos para resolver un montón de cosas. Pero también para ver cómo resuelven los otros, cómo resuelven los que nos dirigen, los que nos gobiernan, los que nos administran los intereses nuestros. Entonces, esa búsqueda de mejorar todos los días es parte de este trabajo, de este modesto trabajo que hacemos diariamente. Por eso, hoy vamos a hablar de conducción política en tiempos de pandemia y de crisis económicas agudas. Es un tema de actualidad que necesitamos mejorarlo. O sea, las situaciones que se presentan y los resultados que se están obteniendo, vemos que no estamos muy capacitados y mucho menos organizados para enfrentar el problema y resolverlo. O sea, sí, el intento, el esfuerzo, la pasión, el deseo es intenso, pero las capacidades a lo mejor no están bien establecidas y no están bien desarrolladas. Entonces, eso es un tema para tratar hoy. ¿Qué les parece? Claro, todo eso se circunscribe generalmente a la conducción política y en especial, específicamente, a quién conduce, o sea, al conductor político. Y ahí tenemos que recurrir al maestro, a Perón, que hablaba, decía, un conductor es aquel que tiene la capacidad para conducir un carruaje, un automóvil, un tren, una máquina, un instrumento de movilidad y que él se pone al comando, o sea, al volante o lo que sea, y conduce. Y una persona que conduce cualquier vehículo, cualquier instrumento, cualquier equipo, tiene posibilidades también de conducir un pueblo, porque también es un conductor el que conduce, el que gobierna un país, el que conduce un pueblo. Con una diferencia, los que conducen seres humanos, o sea, gente de carne y hueso, tienen que tener algunos plus, algunos valores extras para que lo que sea el resultado de su conducción beneficie, sobre todo cuando es una gran mayoría lo que está dirigido y condicionada a esa condición. Entonces, hablar de conducción política y en estos tiempos que no son los mismos que cuando el maestro hablaba de la conducción política, porque en aquel tiempo se hablaba de conducción política y se hablaba de estrategia de la política. Hoy se habla de conducción política y se habla de intereses que son potenciales y que indiscutiblemente a veces con una conducción política certera se puede maniobrar, se puede administrar los enfrentamientos que naturalmente se producen, porque un conductor político que defiende los intereses de una gran mayoría generalmente va a estar enfrentado con los intereses permanentes que hacen que el mundo funcione y que camine en dirección hacia obtener beneficios. O sea que no es sentimental, no es hacer una acción social negociada, no, al contrario, el idealista, el conductor político es el que se maneja por ideales, por sentimientos, porque en cierta manera convive dentro de un humanismo organizado. En vez del que hace negocios, le interesan los números y los resultados. Un conductor político tiene que tener una sensibilidad especial. O sea, está conduciendo no solamente los intereses de una comunidad, de un país, de un pueblo, sino que está conduciendo los intereses y sus problemas sociales, sus problemas culturales, sus problemas emocionales, sus proyecciones de futuros desarrollos, las posibilidades del futuro basándose en las malas experiencias sufridas en el pasado. O sea, estamos hablando de un acontecimiento dentro de lo cotidiano, dentro de la convivencia.
Y esos acontecimientos, cuando mezclas sentimientos e intereses, no es fácil dilucidarlos, porque el sentimiento es algo muy íntimo, algo muy profundo, algo del intelecto, del corazón, de la sensibilidad humana. Es el deseo, la pasión de una búsqueda sublime. Y en vez los intereses cotidianos son los que representan las cosas físicas, las cosas materiales. Y los que manejan los intereses materiales no tienen la sensibilidad que tiene un conductor político, porque un conductor político en cierta medida es un romántico, es un idealista. O sea, no lucha por el puesto, ni lucha por adquirir posicionamiento para explotarlo en su beneficio, sino lucha por el prójimo, por los demás. Entonces es complicado esto. Ahora, agregarle a eso, y eso es lo que queríamos nosotros entrar, cuando se presenta frente a esa disyuntiva, un problema de carácter de salud, o sea, una pandemia como en este caso. O sea, tiene que resolver la parte emotiva, tiene que resolver la parte física del organismo, o sea, las enfermedades y el avance de la adversidad, de eso imponderable que no se tiene previsto en ningún proyecto político. Generalmente quienes planifican en lo político no planifican los imponderables. Los imponderables se presentan, por eso justamente son así, se presentan sin pensarlo, ni siquiera tenerlos a veces ni siquiera previsto. Entonces todas esas cosas hacen que nosotros busquemos en lo cotidiano, en lo que nosotros manejamos, en lo que vemos, en los ejemplos que recibimos. Cuando escuchamos a dirigentes políticos que son tan enfrascados en una hipótesis absurda y no los vemos que están humanizados, porque no solo que no hablan de los problemas sociales, sino que ni siquiera tienen capacidad intelectual para lograr los métodos y los beneficios destinados a paliar alguna adversidad. Entonces, es complicado todo eso que generalmente nosotros no lo tenemos en cuenta. O sea, nosotros esperamos resultados. Esperamos que un político, que un gobernante nos produzca un resultado. O sea, que vayamos a brevar ahí en las cosas ya resueltas. Ya el tema cocinado. Y no es así. Entonces la opción de resolver todas esas diferencias está establecido en que hay que tener una determinada disciplina. Y esa disciplina tiene que estar basada en una organización. Y esa organización tiene que tener un sentido de pertenencia. O sea, vos tenés que estar involucrado en eso. Eso que te vas a dedicar a hacer tiene que pertenecerte. Y el pertenecerte significa responsabilidad. Entonces, es muy difícil mancomunar todas esas diversas opciones para llevarlos a que constituya un proyecto y que un conductor, porque en última instancia eso es lo que interesa, que un conductor pueda amalgamar todas esas fuerzas diversas y dispersas y concentrarlas para producir un hecho concreto. No es fácil. Entonces nosotros hoy estamos viendo nuestros políticos y los vemos que se manejan y se movilizan a través de un tembladeral, porque están enfrentando el reclamo de la gente. La gente es como el polluelo, como el pichón de ave, que está con la boca abierta esperando abriendo el pico para que le traiga a la madre el alimento. Entonces el pueblo es eso, el pueblo está esperando, sí, bien es cierto, está dispuesto a participar y a colaborar y a involucrarse, pero bajo una conducción que le asegure que el destino de él está por lo menos, si no cierto, está por lo menos previsible. Y el otro que debe enfrentar, el que conduce, es el sector de interés, el músculo, o sea, la ambición, que no descansa, contrario a lo que dice el tango, la ambición descansa, la ambición nunca descansa. Ahora, ¿cómo hace un conductor político para quedar bien con Dios y María Santísima? Y el diablo, por supuesto, conduciendo su destino. Es muy difícil. Y es muy difícil porque la gente no está preparada para entender muchas veces. Por ejemplo, hoy uno ve lo que está haciendo el gobierno de México.
está haciendo una obra como nunca se imaginó el pueblo de México. Quienes conocemos el pueblo de México sabíamos de la desventura de las grandes mayorías marginadas, olvidadas, dejadas de la mano de Dios. Y el sector blanco, privilegiado, mirá la televisión y mirá todas las novelas y mirá todos los personajes. A ver si está, y después ve a México, visita México. Y entonces cuando uno llega a México y se encuentra con que esos personajes que está acostumbrado a ver en la televisión no los ves por ninguna parte, te preguntás. Oh, I'm sorry. Excuse me. Entonces ahí es cuando te preguntás. Hay dos países entonces. Y sí, México son dos países. Y entonces cuando uno observa esa realidad, no es que uno se va a meter a opinar sobre un país amigo o hermano, sino que uno ve y ahora ve al gobierno dedicarse a las grandes mayorías, o sea, a los pobres, como dice. Hay unas reacciones que son inexplicables. Pero ¿quién reacciona? ¿Los pobres? No, reaccionan los que tuvieron privilegios, los que recibieron dádivas y bonanzas y participación en todas las cosas increíbles que recibían, mientras los pobres estaban ahí abandonados. O sea, nadie acaso se ocupaba ni de su educación, ni de su bienestar, ni de su alimentación, ni en su vivienda, ni en su trabajo, en fin. Entonces todo eso nosotros lo vemos que está en las manos del que conduce. Por eso cuando uno ve a López Obrador conducir como verdaderamente debe hacerlo un conductor político, la gente que no conoce se asombra y generalmente no lo entienden. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? La gente de privilegio no entiende a López Obrador. No es que López Obrador no sea suficientemente explícito para manifestar cuál es su propósito. Es que no entienden y lo peor, no quieren entender. Entonces cuando todo eso uno lo desplaza hacia la conducción y recorre todo el continente, quienes conocemos el continente pueblo por pueblo, eso que yo te he descrito de nuestros hermanos mexicanos se multiplica. Casi en todos los países de Latinoamérica existen dos países en uno. Existe el país que sale en las revistas, que se presenta en la televisión, y el otro que nunca lo vas a ver, que lo esconden debajo de la alfombra. O sea, el país real. Y también es el país que produce la riqueza con el trabajo. O sea, no vas a ver, por ejemplo, trabajando gente en los cultivos de los campos de la América Latina, ningún güero, como dicen, ningún blanco, ningún rubio, ningún europeo. En todos lados, ya sea en la pesca, ya sea en las bananas, ya sea en el frijol, ya sea en el maíz, ya sea en todo lo que se cultiva y cierra la tierra y puedes recorrer todo el continente, como yo lo he hecho. No encontrás ni un solo blanco trabajando. Y en las ciudades ves a los indígenas o los descendientes o a los mestizos, no los ves como ejecutivos, muy escasamente, los ves como sirvientes. Entonces todo eso, cuando viene alguien que quiere cambiarlo, o sea, humanizar al país, y pasa lo que nos pasó a nosotros. O sea, nosotros, a pesar de tener nosotros en la Argentina un país que era distinto porque nosotros éramos la mayoría hijos de inmigrantes, o sea, no se había dado al nativo, al originario, lo habían hecho desaparecer. Lo mandaron a las guerras, lo mandaron a las pestes, lo mandaron al exterminio, o sea, acabaron en la Argentina, acabaron con el indio y el negro, y se quedó el blanco, y el blanco que trabajaba la tierra era el inmigrante de Europa que venía hambriento. Ya los hijos se empezaron a preparar y a educarse, y terminaron ahora porque nadie quiere trabajar. O sea que también es otro problema. Entonces, cuando aparece un conductor
como en el caso que apareció Perón y se encontró con esa sociedad tan conflictuada. Te voy hablando del siglo pasado, estoy hablando de la mitad del siglo pasado. Integrar esas corrientes tan antagónicas, que era el hijo del inmigrante marginado socialmente y el potentado que se había hecho rico desplazando a los nativos, que habían, por ejemplo, la familia de mi abuela paterna fue exterminada completamente, era una india pampa, y ella se salvó una niña. Para salvarlo de esa niña, los blancos la fueron en un avance sobre las tolderías y traían los niños para convertirlos en sirvientes en la Argentina. Y entonces yo desciendo de esos indígenas por parte de mi padre. Mi abuela, Simona, que tenía 85 años cuando yo la vi por última vez, tenía el pelo renegrido. O sea, era una auténtica nativa. Entonces, todas esas cosas nosotros que conocemos y que vemos que todo ha estado emparentado con quienes condujeron nuestros destinos y que realmente nos han dado los resultados que tenemos hoy. Entonces, tenemos ahora que observar quiénes nos conducen. Y claro, cuando observamos quiénes nos conducen, hay mucha demanda insatisfecha y mucha ignorancia respecto a qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y quiénes te van a indefectiblemente antagonizar a tus ideas. Por eso, al estar inmersos nosotros en esa realidad, tenemos que actuar con mucha sutileza, porque no es cuestión de utilizar la fuerza bruta, sino que hay que desplazar la fuerza del potencial del ser humano resentido y transformarlo en un hecho de inteligencia. Y eso está en el que conduce. Por eso la tarea del conductor es una tarea de un peregrinaje, o sea, es una tarea de un líder. Por eso, más que un líder político, es un predicador que trata de comunicar el estado de las diferencias, porque no se pueden provocar las fuerzas que antagonizan, porque sería un desastre. Entonces ahora nosotros tenemos que resolver varios problemas simultáneamente, y para eso se necesita un gran conductor, una persona que tenga el conocimiento y la sensibilidad para que con su conocimiento y esa sensibilidad produzca resultados. O sea, no se puede llevar a los abismos y empujarlos hacia el vacío, sobre todo si son mayorías pensantes. Entonces, ahora viene una etapa hermosa nueva, porque ese es el desafío de la inteligencia. Es el nuevo orden mundial que va apareciendo ahora. Lentamente, todavía se resiste el viejo y antagónico orden mundial que ha dado estos resultados. O sea, nosotros estamos bien clarificados con respecto a que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha producido esta desgracia, este desastre, este desencuentro absoluto y total. Entonces, este avenimiento nuevo tiene que tener gente suficientemente capacitada para que se entienda de no volver a repetir lo mismo, porque ese sería otro de las grandes desgracias, que termine un orden mundial económico como el que está ahora, y social, cultural y político, y que volvamos a reencauzarlos con los mismos defectos y las mismas taras. No, tenemos que ahora haber aprendido para conducirnos o conducir el que conduzca hacia un camino cierto, certero, donde se beneficien todos, tampoco no provocar el antagonismo. Sin embargo, no crean que todo ha sido negativo. Al contrario, hemos aprendido que solo la organización vence al tiempo, pero también produce resultados. O sea, Perón nos decía, solo la organización vence al tiempo, porque un líder no es eterno. Por eso la organización es fundamental en este caso. Involucrarse en la problemática requiere liderazgos distintos, diferentes, con una sensibilidad humana que tienen que haberse formado en la lucha de la adversidad. No puede venir una persona de una posición social elevada que disfrutó de todos los beneplácitos y las bonanzas de la vida a conducir para entender cuál es el problema de la pobreza. Solamente los pobres
que se capaciten, estarán en capacidad de tener la fuerza suficiente para hacer entender estas grandes verdades. O sea, el blanquillo, el europeo, el superior, tiene que entender de que tiene que convivir en un mundo donde las grandes mayorías no son de su color. Y entonces a nivelar ni por arriba ni por abajo, nivelar por la realidad. Y para nivelar por la realidad es que hay que abrir las puertas. Hay que abrir las puertas de las escuelas, de las universidades, hay que darle bienestar a la gente, hay que empezar a repartir la riqueza, no regalarla. Es un error creer que la riqueza hay que regalarla y que vas a cambiar el mundo haciendo obras sociales y bonanzas indefinidamente. La riqueza de las naciones está en el trabajo mancomunado de los que están arriba y de los que están abajo, y para eso se necesita un conductor, y los conductores son los que tienen que prepararse, que son las grandes estrellas del futuro. Un buen conductor político es el único que nos asegurará a nosotros que podemos nivelar por arriba, ni abajo ni en el medio, un buen conductor político. Entonces, yo te quería hoy aportar modesto opinión. Quizá tu sensibilidad y tu inteligencia estén por encima de estas ideas, y qué bueno sería que las exponga, porque así nos enriquecemos todos. En fin, mañana volvemos a encontrarnos, por supuesto.